Buenas noches. Hoy es el quinto episodio. Tenemos a un gran invitado el día de hoy. Es el doctor Amílcar Jesús Huerta Pérez. Es un neurocirujano. Por favor, Amílcar, si nos podrías dar una introducción de tu educación, alguna especialidad que tengas, tus temas de interés y bueno, lo que te apasiona. Muy bien, pues buenas noches a todos los que me vean y me escuchen, principalmente a ti, ¿verdad? Todo es claro para mí. Bueno, yo soy Amílcar Huerta Pérez y nací en 1942. En agosto del 42, en Tampico, Tamaulipas, estudié en diferentes escuelas aquí en Tampico y luego entré a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y me hice médico cirujano. En ese entonces éramos médicos cirujanos parteros. Ahora, pues somos licenciados en medicina y luego hacemos una especialidad. Desde el punto de vista de grado académico, bueno, pues es la especialidad que no forma parte propiamente de un grado académico, como son las maestrías y los doctorados. Pero bueno, en medicina así es la especialidad. En algún momento, en cuestiones de remuneración, pues las especialidades menores de 3 años o hasta 3 años se consideraban equivalentes a maestrías y luego las especialidades más largas de 3 años eran el equivalente a doctorado. Yo estudié medicina en la UAT, me recibí de licenciado en medicina, médico cirujano partero, y luego estudié cirugía general en la ciudad de Monterrey, eh, como un preámbulo a mi actividad desde el punto de vista profesional, ya que desde que estaba en la escuela y prácticamente desde el inicio me llamaron mucho la atención las ciencias neurológicas, y cuando estudiamos anatomía, pues me llamaron la atención la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. Así es que, y luego ya entré propiamente a la especialidad quirúrgica, después de hacer cirugía general. A neurocirugía me fui a la Ciudad de México y en el Centro Médico La Raza, y el Centro Médico Nacional, hicimos la especialidad. Al terminar, fueron 7 años después de la licenciatura, 7 años de especialidad. Presenté el examen de certificación en el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica y soy un neurocirujano certificado. Al mismo tiempo que estábamos en el hospital, nosotros llevábamos un curso eh, universitario que era auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, así es que soy neurocirujano también certificado por la Universidad Nacional Autónoma de Ok. México, ¿verdad? En, eh, Al terminar, después de presentar el examen de certificación, me vine a Tampico, porque pues, es mi tierra, yo ya me había casado con una tan pequeña y estábamos empezando la actividad profesional. Propiamente. Y en cuestión de los temas que más le interesa en el ámbito neurocirujano, ¿cuáles vendrían siendo? Bueno, lo que más practiqué fueron la cirugía de la médula espinal, pero lo que me apasionó mucho fue la cirugía vascular en, en ese tiempo, estoy hablando de los 70, este, pues ocasionalmente había tomografías computarizadas y era prácticamente hacer estudios vasculares con angiografías carotidias percutáneas al funcionar la arteria carótida primitiva
inyectar un contraste y ver todo el árbol arterial Ok, eh, con, con, con rayos X. Y posteriormente también con inyectando burbujas de aire en la médula, en la columna raquídea, en la columna lumbar, en el ok, traquiz, inyectábamos burbujas de aire para que se fueran hacia arriba, hacia el cráneo, y llenábamos las cavidades ventriculares y se llamaba neumoencefalograma. Ahora ya no se hace nada de eso, ahora los estudios de contraste son la tomografía, la resonancia magnética y otros estudios como la tomografía por emisión de positrones, etcétera, que son estudios de imagen. claro. Que es para, pues, para hacer diagnósticos y mirar la Exactamente. problemática. El diagnóstico neurológico pues, se hace basado en la clínica, en las Ujú, manifestaciones del paciente, ¿verdad? Conociendo la anatomía, la fisiología del sistema nervioso y luego ya conociendo las alteraciones de cada una de las partes del sistema nervioso central que se pueden alterar por alguna enfermedad, llámese tumor, llámese traumatismo, llámese inflamación por infecciones, etcétera, o por malformaciones congénitas. Bueno, pues entonces en razón a eso y ayudados por los estudios de contraste hacemos los diagnósticos y actuamos para prepararnos para el tratamiento. claro. ¿Y qué tipo de casos son los más comunes que le tocó a usted diagnosticar, más o menos? Bueno, hablando del cráneo, Ujú, hablando del cerebro propiamente, del sí, encéfalo, ujú, son los tumores cerebrales tumores. y las lesiones vasculares, llámese infartos, hemorragias, y los más complicados en este sentido es el tratamiento de los aneurismas, que son unas dilataciones arteriales que pueden en algún momento sangrar y dan manifestaciones, hace uno el diagnóstico, lo comprueba con un estudio de imagen y lo opera uno al paciente para poner un pequeño clip metálico en el cuello de esa dilatación para poder evitar ya un nuevo sangrado. Uno nuevo. Ok. ¿Y qué tipo de alteraciones de comportamiento ha encontrado en estos pacientes con tumores cerebrales? Bueno, pues ahí, dependiendo de la localización, del tamaño, de la velocidad de crecimiento de estos neoplasias, ¿verdad? Porque son una neoformación de tejido, Sí. estos tumores pues actúan de dos maneras, actúan por el espacio que ocupan, eh, provocando un aumento de la presión intracraneal y también manifestaciones propias del sitio donde están alojados o donde van creciendo. Y así, pues, manifestaciones de este aumento de la presión, pues el dolor de cabeza, vómitos, náuseas, mareos, depresión progresiva del nivel de conciencia, ¿verdad? Hasta perder el conocimiento. Y dependiendo de la ubicación, si hay lesiones en determinadas zonas que tengan que ver con el comportamiento, pues se altera esta conducta, ¿verdad? Principalmente deterioro en las funciones mentales superiores, ¿verdad? Que son el lenguaje, la memoria, la, la percepción de una realidad, ¿verdad? Que es cuando entran ya las reacciones psicóticas propiamente, Claro. y principalmente en los tumores del lóbulo frontal, pues hay lesiones que ocupan espacio y comprimen esas zonas, y una de las manifestaciones es el estado llamado de moria. Este estado es una exaltación propiamente del yo y del comportamiento. Se le llama también jocosidad patológica o jocosidad anormal.
Ok, Recuerdo un caso de un paciente que es empleado de una vulcanizadora que le explotó la llanta de un camión, más bien el aro que va en las ruedas del camión, al explotar le provocó una lesión frontal bilateral y este paciente de ser una persona tranquila, muchacho de 24, 25 años, de ser una persona tranquila y medida en sus se tornó, lo operamos, le quitamos todas las esquirlas que tenía, le reparamos las meninges, la dura madre, etcétera, y cohibimos todos los sangrados. Y pues se le tuvo que quitar una buena parte de los polos frontales ok, bilateralmente. Y el paciente, pues al evolucionar, afortunadamente bien y sin un déficit importante de movimiento ni de fuerza, pero sí se tornó un tipo jocoso, un tipo que hablaba mucho, que se reía de todo, se llevaba muy pesado. A nosotros los médicos nos empezó a hablar de tú y llegaba y nos empujaba y risa y risa y cosas así, ¿verdad? sí, Es, una desinhibición, ¿no? De así es, sus... Ok, así es, así es. ok. Este es un estado de moria y es muy típico de las lesiones frontales. Ok, y eh, mencionó que fue en ambos lados, fue En bilateral. ambos lados, sí, una fractura en todo el frontal, ¿verdad? Una fractura multifragmentaria del hueso frontal y con hundimiento y salida de masa encefálica, Ok, ¿verdad? ok. Y Y como es un individuo ya era un individuo ya desarrollado en cierta forma, pues ya presentó estas cosas, este tipo de manifestaciones, porque tuvimos un pequeño que tuvo un accidente automovilístico en un choque que manejaba su padre. El niño no estaba en un asiento especial ni nada y se salió por el parabrisas y cayó como 10, 15 metros adelante y se tuvo una fractura también minuta, es decir, multifragmentaria de ok, los huesos frontales. Le reparamos todo esto y ese niño creció normalmente. No podíamos saber porque no teníamos una información de su estado previo, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento, pero sí, fue un niño normal. normal. Sí, ahí te sorprende cómo la neuroplasticidad de los niños es Así, completamente así es. más grande que que Sí, el muy, muy, adulto. muy favorable para ellos, ¿verdad? Sí. Y se recuperan de lesiones muy, muy, muy serias, muy aparatosas. Sí, y aquí al lado mío tengo una imagen, pero no la puedo enseñar, pero es, bueno, es una hidrocefalia Ah, de un paciente de 44 años, pero una hidrocefalia enorme en el sentido de que prácticamente ya no hay cerebro. Realmente, viendo así de lado, el cerebro ya nada más está en como si fuera como como si si fuera fuera piel ajá, o sea, adherido al hueso, nada. adherido, nada más. Y, Sí, hablando de la neuroplasticidad, lo primero, la primera impresión al ver esta imagen, pues te pregunta, pues seguramente no necesitamos tanto de nuestro cerebro, pero realmente pensándolo más a fondo, seguramente fue una hidrocefalia muy mínima de niño que fue incrementando poco a poco, dándole tiempo al cerebro en adaptarse o sea, para seguir funcionando correctamente, incluso a los 44 años. Y sí, pues podemos decir que es una hidrocefalia normotensa que le llaman, ¿verdad? Es un neurocirujano colombiano, el doctor Hakim, que vive todavía, describió este tipo de problema, ¿verdad? Que, porque normalmente, o bueno,
o normalmente, sino usualmente, Sí. las hidrocefalias es por una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo que se Ujú. produce en el cerebro y circula hacia el tallo cerebral y luego sale del tallo cerebral hacia la convexidad y ahí pasan las venas y así es un ciclaje constante Claro. de líquido cefalorraquídeo. Si en alguno de esos pasadizos del cerebro se obstruye, pues entonces se sigue produciendo, no puede eliminarse y entonces crece, pero eso es una hidrocefalia hipertensiva con aumento de la presión. Pero cuando la hidrocefalia es nada más por una atrofia propiamente, ¿verdad? Le llaman hidrocefalia tensa, que fue escrita por el médico Hakim colombiano y Adams, un inglés. Y se llama así síndrome de Hakim Adams. Y el paciente vive toda su vida, ¿verdad? Con ciertas limitaciones en cuanto a las capacidades cerebrales, pero se adapta. Sí, Eso, relativamente normal. sí, Es bastante impresionante cómo el cerebro puede adaptarse así es. y modificarse. O sea, porque viendo las imágenes, pues te preguntas, ah, ¿y dónde está la amígdala? ¿Y dónde está el Así es. hipocampo? O sea, ¿cómo puede reducirse tanto La o sea, masa sí, la encefálica. masa a un punto donde prácticamente es inexistente? Así Y, es. y bueno, hace unos minutos mencionó sobre, bueno, este paciente que le tuvo que eh, quitar parte de los lóbulos frontales, que Sí, tuvo daño bilateral. Ahí recuerdo, digo, no sé muy bien cómo funcionan las lobotomías que les hacían a pacientes pues esquizofrénicos, depresivos así en su es. tiempo, pero tenían pues o sea, la consecuencia de que ya tenían problemas con sus emociones y tenían un estado de ánimo muy plano. Pero no sé Sí, si podría explicar qué diferencia tuvo el de su paciente y a las lobotomías que solían hacer. La lobotomía solamente se hace un orificio en un lado, ¿verdad? Y otro orificio en el otro lado se mete un alambre o un cuchillo largo con filo y se hace un movimiento para cortar toda la conexión entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Entonces hay una desconexión, pero eso trae como consecuencias muchos problemas. En primer lugar, pues en el transoperatorio puede haber una hemorragia y complicarse todo, ¿verdad? Sí, Y realmente al establecerse una, una interrupción, al interrumpirse toda esa conexión entre lo frontal y lo temporal principalmente, que es donde están otro tipo de emociones y comportamientos, ¿verdad? Pues el paciente queda pues, prácticamente inservible, queda con lo que le llaman mutismo akinético, que es el paciente no se mueve, ¿verdad? No habla, pero sí está despierto, mira hacia un lado, mira hacia el otro lado, pero no se conecta, ¿verdad? sí. Ocasionalmente sí puede haber conservación de movimientos y en cierta forma una vida de relación con el resto de las personas, pero es muy raro que se alivie de un comportamiento exaltado. Entonces ya no se practica. Hay una película de, de actor, no me acuerdo, pero se llama eh, ¿De qué se trata la película? la película es muy de un tipo exaltado que lo meten a un manicomio y pues tiene
un estado así muy exaltado, muy amiguero, se organiza a todos este, a todos los enfermos, los hace hablar a unos que no hablaban, Ok. etcétera, etcétera, se los lleva de paseo en un camión que se roban, etcétera, y al final, pues las autoridades del hospital te hacen una lobotomía y al final, pues las imágenes son muy impresionantes cuando esos compañeros que de alguna forma él les ayudó a ponerse en contacto con el medio, él ya no estaba en contacto, se quedaba con la mirada fija nada más, ¿verdad? Sí. Y, pues, inservible Sí. prácticamente. Sí, dicen que se sienten como zombies o que pierden el alma. Así, Y esas, así es. esas palabras son Sí, las sí, que pero usa. eso no. Sí. Y bueno, hablando sobre el paciente que tuvo, ¿qué parte específica fue la que quitaron? O sea, porque hubo una, o sea, desinhibición. O sea, supongo que fue la corteza prefrontal o... Sí, sí, no, Sí, la corteza, sí, la corteza, la subcorteza, sí, fue perdida en el paciente del accidente. Las lobotomías pues también hacen lo mismo, sí, quitan prácticamente todo el polo frontal. Ahora, si hay un tumor maligno implantado en esa zona, pues está totalmente justificado hacer sí, la una lobotomía. las lobotomías o lobectomías inclusive. Inclusive hay una cirugía que es muy aparatosa, muy cruenta, que es hemisferectomías, ¿verdad? Quitan prácticamente todo un hemisferio cerebral Ah, ok. y claro, el paciente pues tiene un déficit motor y sensitivo del lado opuesto y por un tumor invasivo o por un infarto muy, muy extenso, ¿verdad? Claro, y ahí es diferente, o sea, porque uno es quitar todo el hemisferio y yo también conozco cirugías donde son pacientes con epilepsia muy severa que le desconectan los hemisferios y tengo entendido que el paciente es pues bastante regular, pero sí hay cambios muy ligeros en cuestiones creo que habían experimentos donde lo ponían a ver una imagen y escribir o dibujar con la mano derecha y luego cambiaban con la mano izquierda y no podían como ver el dibujo en modo abstracto, algo así. No sé si lo podía clarificar un poco los efectos que hace la desconexión de los hemisferios. Sí. Bueno, la comunicación entre un hemisferio y otro se hace a través de unas estructuras que se llaman comisuras. Sí. La comisura mayor es el cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios. Ujú. Hay otras comisuras, una comisura gris anterior, otra comisura blanca anterior, y hay otra comisura gris posterior que sirven para comunicar un lado con el otro lado del cerebro. Sí. Pero principalmente es el cuerpo calloso, que es una estructura más resistente y hecha de tejido nervioso, pero mielinizado. Sí. La mielina es una capa de grasa que cubre las fibras, los axones de las células y hace un puente entre ambos hemisferios. En algunos momentos de la historia trataron de hacer una ablación digo una interrupción cortando este cuerpo calloso para eliminar la comunicación entre un lado y el otro. Y sí, puede en algún momento, en algunos tipos de epilepsia, ¿verdad? Que generalmente no es la epilepsia que conocemos, porque esas epilepsias son por alteraciones en la corteza cerebral, la mayor parte Ok. de las y no en, al comunicar hacia el otro lado del cerebro, bueno, pues
Si se interrumpe esa comunicación, pues ya las crisis epilépticas son de menor intensidad. Pero eso prácticamente no se utiliza. Sí, ya no. Ok. Y hace rato tocamos un poco sobre la neuroplasticidad y cómo, por ejemplo, en un niño al que le hubiéramos hecho por ejemplo, la misma operación que usted le hizo al paciente de la desinhibición, ¿cree usted que si le hubieran hecho la misma operación al niño, se hubiera resuelto esta desinhibición en algún futuro? ¿10 años? No propiamente, no podemos saber cómo sería el comportamiento, es muy difícil determinar si a un niño se le quitan los polos frontales. Eh, eh, Tendríamos que estudiar muy bien su conducta previa a la cirugía y analizar cuál sería la indicación quirúrgica, por qué tipo de patología, porque si es un tumor invasivo, pues ese tumor seguiría creciendo, ¿verdad? Sí, A pesar hay unos tumores malignos, ¿verdad? Que se llaman glioblastomas, que son muy invasivos y crecen muy rápidamente en el cerebro y esos traen como consecuencia pues lesiones conforme van destruyendo o invadiendo diferentes zonas del cerebro sí. y se ve en los hemisferios cerebrales. ¿Y a usted no le ha, no ha tenido no ha tenido casos donde algún tumor haya, por ejemplo, en probablemente un tumor en la amígdala, que ocasione efectos de emociones como ya sea miedo o incluso agresión, que escuchamos mucho de que asesinos tenían realmente un tumor en la amígdala que los ocasionaba tener una emoción muy fuerte y por eso hacían sus... Sí. Hay una historia muy interesante que luego hicieron una película con un actor francés, Robert Hossein, que se llama El vampiro de Düsseldorf. Ok, Düsseldorf, la ciudad alemana, ahí había un individuo. Esa película está muy bien hecha por ese actor, ¿verdad? Un individuo, un burócrata que trabajaba, de esos burócratas que estaban detrás de una ventanilla con su camisa blanca, con sus ligas acá para no ensuciarse la camisa, y con una visera, y se encargaba de expedir algunos permisos. Eh, Ese individuo salía a las 6 de la tarde de la oficina y se iba a su casa, se dormía o bien perdía el conocimiento. El asunto es que se dormía, disminuía su capacidad de conciencia y luego se despertaba como a la hora, 2 horas, 3 horas y se vestía totalmente en forma diferente. Se vestía como esos marquetas que les dicen en Italia o padrotes que les dicen aquí, y que proxenetas, ok. ¿verdad? Este, y que viven de las mujeres, de las prostitutas, etcétera, etcétera. Sí, Y bailan y se visten en forma muy estrafalaria. Así se vestía este joven, este muchacho, y en un momento tenía ciertos estados de confusión mental y entonces tenía alteraciones de conducta. Estamos hablando de principios del siglo pasado y le daba por ir a atrapar mujeres, las mataba, las hería del cuello y luego se bebía la sangre. Ese era ok. su ritual. Y le pusieron el vampiro de Sí, Düsseldorf, ya. ¿verdad? Entonces, a este individuo fue cuando estaba apareciendo el electroencefalograma en Francia,
los detectives lo llevaron a Francia a estudiar y empezaron a hacer electroencefalogramas y vieron que tenía un foco de descarga totalmente anormal en las inmediaciones de la amígdala temporal, ¿verdad? Y ahí estaba aparentemente, cuando descargaba, en lugar de tener convulsiones y toda la cosa, cambiaba totalmente su personalidad y hacía ese tipo de rituales hasta que lo apresaron y lo estudiaron y fue de los primeros que supieron que había ciertas zonas del lóbulo temporal que estaban relacionadas con el comportamiento, con la conducta. Sí. Hay unos tipos de epilepsia del lóbulo temporal que sí son, ¿verdad? Claro, la epilepsia que vemos del lóbulo temporal no es con convulsiones, sino es con alteraciones de su conducta, ¿verdad? Ok. El sonambulismo, o no propiamente el sonambulismo en sí, sino se llaman crisis psicomotoras, ¿verdad? Se cambia el pensamiento y hay desplazamientos desde levantarse, sentarse, irse al baño, irse y regresarse hasta en México estudiamos un paciente que con unas crisis del lóbulo temporal que tenía desplazamientos. En algún momento perdía el conocimiento y se despertaba y se salía de su casa y se subía a un autobús de transporte Sí. público y se iba. Y luego se le quitaba la crisis y aparecía y pues, tenía que regresar. Ok. En algún momento se desplazó tanto que se iba a otra ciudad en un autobús, ¿verdad? Pero hacía todo lo que hay que hacer para subirse en un autobús. Primero, encaminarse al lugar adecuado, ir y pagar y todas estas cosas, y luego despertarse por allá en Culiacán o en otro lugar, Sí. ¿verdad? Este, Viviendo él en la Ciudad de México. Sí, Eh, ajá. Ahí estaría esto, muy interesante entrevistarlo mientras está teniendo su convulsión para ver cuáles son sus motivos y razones de transportarse. generalmente no establece contacto Sí, o no se establece un contacto adecuado con alguien que quiera hacer un interrogatorio, ¿verdad? sí, O si acaso hace cosas automáticas. Y de hecho se llaman automatismos, ¿verdad? Que los más ligeros o lo más simples son los movimientos de la cara, movimientos de chupeteo o de bostezos seriados, ¿verdad? Y y, y, como los sacar tics. la lengua así, Ujú, masticar, etcétera. ujú. Y esto eso lo vemos frecuente, que puede ser un preámbulo a una crisis convulsiva o nada más esto. Y puede haber desplazamientos también, es decir, eh, moverse de un lado para otro. Ok. Y con esos casos, también he visto, me parece haber leído de varios experimentos donde creo que tengo entendido que estimulan ciertas áreas del cerebro y pueden manipular voluntariamente, pues, la probabilidad de que la persona decida X o Y o cambiar las emociones en ese instante. O creo que hasta incluso podían manipular este, su manera de hablar, o sea, pero con otros acentos. Algo muy interesante, pero no estoy muy seguro si esas estimulaciones eran a cerebro abierto o no sé cómo las estimulaban para poder manipular el comportamiento del individuo. Pues ahí no te podría yo Ujú. decir exactamente, sé que hay la rama de la neurocirugía que se encarga de ese tipo. Tengo un amigo alumno que salió de aquí de la Universidad de Tamaulipas
pero se fue a Europa y ahí está dedicado precisamente a la psicocirugía, ¿verdad? Y va a diferentes lugares a presentar casos y está muy entusiasmado en ese tipo. Y para problemas depresivos profundos y para problemas de agitación y esto, él está trabajando Claro, con otros grupos de neurocirujanos y neurólogos electroencefalografistas y está, cada vez que he ido yo ahí me lleva a su clínica porque es una persona muy agradecida conmigo. A mí me ayudó cuando yo llegué acá a Tampico, me ayudó en las cirugías y le gustó mucho esto y se fue a estudiar esto y ahora está muy emocionado en ese sentido. claro. Y bueno, aquí cambiando un poco de tema, hablando sobre la lateralización del cerebro, tengo entendido que pues un hemisferio tiene un ligero, una ligera especialización en diferentes aspectos y el izquierdo otros, ¿no? Así es. Y, Sí, pero, el pero hay un hemisferio, debate sobre qué tanto es esta lateralización. bueno, pues es bien claro que las áreas del lenguaje están bien estudiadas y bien definidas y residen principalmente en el hemisferio izquierdo, en las personas diestras, ¿verdad? Sí, Eh, el lenguaje, primero hay que oírlo. Luego, estos estímulos auditivos integrados llegan al lóbulo temporal, los oímos con el lóbulo temporal y luego los integramos con el lóbulo parietal. Y luego el lóbulo parietal, para responder, manda impulsos a la parte posterior del lóbulo frontal en el lado izquierdo, que se llama una circunvolución que un fisiólogo Broca ok, este, los estudió para mover los músculos necesarios para emitir el lenguaje hablado. Así es que oímos con una parte del cerebro, integramos y comprendemos el lenguaje con otra parte del cerebro y respondemos en forma motriz, porque para hablar necesitamos pues, mover los músculos, claro, ¿verdad? Los músculos de la fonación, los músculos de la lengua, de la boca, etcétera. Y en el área donde se escucha y luego se transmite al lóbulo parietal, pues necesitamos saber el idioma, porque si no sabemos el idioma, pues oímos una serie de sonidos que no nos dice nada. Si hablamos con un chino, pues no nos dice nada claro, y él puede estar emocionado platicándonos y nosotros no entenderle absolutamente nada. Pero si nosotros hemos llevado un adiestramiento en chino, pues entonces sí le vamos a entender. Y entonces vamos a contestarle, si sabemos hablar en chino, pues le contestamos en chino o podemos contestarle en cualquier otro idioma que nosotros sepamos, pero siempre y cuando sepamos qué es lo que nos está diciendo. Y así es, eso es en el hemisferio del lado izquierdo. Hasta donde se ha estudiado, pues es el hemisferio dominante, ¿verdad? y No podemos estar bien claros de que los zurdos tienen todo en el hemisferio derecho, claro, pero sí tienen ciertas conexiones más adecuadas en el hemisferio derecho para poder escribir con la izquierda, para poder tener más fuerza y mayor destreza para los movimientos con la mano izquierda o con la pierna izquierda. Lo vemos con los futbolistas, ¿verdad? Que tienen ciertas habilidades para eso, pero siempre hay un hemisferio dominante. claro. Y digo, ahí es donde entra pues
cientos de investigaciones donde según que si eres zurdo, tienes el hemisferio derecho más dominante y por lo tanto se medio se tiene entendido que el derecho tiene que ver con pues abstracciones Así es. y pensamientos pues abstractos y como generales. Entonces eso va un poco más a lo creativo. Entonces dicen, ah, bueno, entonces si eres zurdo, va a ser un poco más creativo y este debate con que unos dicen que no, que la diferencia es muy mínima y que realmente no vale la pena estar investigando Digo, sobre esto. siempre valdrá la pena investigar, Claro, ¿verdad? La neurofisiología es muy amplia y lo que conocemos, pues actualmente es un campo más o menos limitado, porque el cerebro es multipotencial, ¿verdad? claro, Por eso este paciente que me dices de la hidrocefalia, que tiene una capa muy delgada de tejido cerebral, pues con eso le basta para hacer una vida, entre comillas, normal, sí, ¿verdad? Pero pues a lo mejor no puede hacer ecuaciones de segundo grado o a lo mejor no puede hacer algunos tipos de movimientos finos para ser cirujano o para ser claro, relojero o hacer alguna cosa de estas, ¿verdad? sí. Pues, así es, el cerebro es multipotencial y lo que se sabe o lo que sabemos del cerebro, pues es muy poco. Y bueno, hablando sobre estas diferencias en distintos trastornos o enfermedades o incluso eh, eh, síndromes, ¿hay alguna diferencia según el sexo? ¿Hay probabilidades de que un hombre tenga que tenga una mayor probabilidad de tener cierto trastorno comparado con una mujer? ¿Y en qué trastornos puede ver esto? Bueno, es más bien el predominio o la aparición más frecuente de alguna patología en el hombre y de alguna otra patología en la mujer, ¿verdad? La depresión, por ejemplo, pues es más frecuente en la mujer, como conocemos la depresión como una alteración bioquímica del cerebro, ¿verdad? Sin embargo, el extremo de la depresión, que serían las ideas suicidas, ¿verdad? Son más frecuentes en el hombre. ¿Por qué? Pues quizá porque están más expuestos o tienen mayor facilidad para disponer de elementos para matarse. Esto resulta interesante porque pues la depresión la vemos mucho más frecuente en la mujer, pero lo que nos interesa es que no llegar a que la depresión sea tan profunda como para que tenga, como decimos los médicos, ideas autolíticas, ¿verdad? Que quiera morirse. Claro. Y usted que es neurocirujano, ¿cómo, qué efectos nocivos o patológicos puede ver en ciertas drogas, alcohol, cigarro? ¿Qué efectos conoce que ha visto que puede afectar una cirugía en el cerebro o incluso empeorar el pronóstico del paciente? No te entendí. Sí, El efecto del alcohol, pues es un efecto depresivo, pero lo que no te entendí es qué efecto podría tener la cirugía sí, en no, o alcohol. sea, si un paciente, por ejemplo, es alcohólico o drogadicto en X droga, ¿tiene algunos efectos en el pronóstico que usted da en la cirugía o no Sí, importa? desde luego, Sí, porque nosotros, como todos los demás médicos, tenemos que ver al paciente de forma integral, ¿verdad? Y el paciente alcohólico, por ejemplo, pues tiene ya, si es un alcoholismo crónico, pues tiene ya muchos defectos en su función, no solamente cerebral, sino en su función digestiva, en su función hepática,
en su función renal que va deteriorándose poco a poco. En este caso en particular, de la glándula más importante, que es el hígado, pues está muy deteriorado y ya no tiene esa capacidad de ser propiamente un filtro y de ser propiamente un eliminador de toxinas, etcétera. Entonces el cerebro, el hígado se degenera con el alcohol y el efecto del alcohol en el cerebro, pues es un efecto depresivo. Y ahí, como tú decías al principio, en este caso el alcohol es un inhibidor en su primera fase de la embriaguez, es un inhibidor de inhibiciones, ¿verdad? Y luego ya es un inhibidor de todo porque el paciente se queda dormido, Sí, el paciente, el borracho se queda dormido. Pero antes de quedarse dormido tiene un periodo de exaltación en donde sus inhibiciones disminuyen y entonces empieza a cantar y a hacer una serie de cosas, de tener focosidad anormal, baila y todas esas cosas que pues, a todos nos ha pasado. claro. Y hablando sobre distintos casos que le han impactado a lo largo de su carrera, nos podría contar un poco sobre algún caso que nunca, que nunca supo cómo resolverlo o donde la cirugía no funcionó, pero realmente no tuvo la causa del problema. Sí, sí. Eh, generalmente yo en lo personal, a veces ya viendo mi especialidad desde la época actual en que yo ya no opero, ¿verdad? Veo pacientes neurológicos, pero ya no. Si necesito operarlos, pues necesito mandárselos a un neurocirujano joven que tenga más habilidades que yo, ¿verdad? Eso es, pues es de esperarse en cualquier especialista. Pero lo veo yo, si pudiera decirte que he tenido pacientes muy difíciles, pues sí, tan difíciles que se me han muerto. Recuerdo un caso de un muchacho joven, su personalidad era pues muy agradable, pero era muy presumido. Ok. Muchacho que se sentía muy guapo, etcétera, etcétera, muy atractivo. Narcisista. Sí, sí, pero tenía un problema un pequeño tic que tenía en la cara, ¿verdad? Ujú. Y después de estudiarlo, vimos que una de las arterias estaba recargado sobre el nervio facial y la arteria pulsaba y golpeteaba el nervio facial y el paciente en algunos momentos tenía un tic en la cara. Ok. Ahora esto se maneja a veces con Botox y con buenos resultados. Eh, un compañero mío, un médico, también tuvo ese tic y con el Botox se le quitó. Pero cuando yo vi a este paciente, le decía, pues mira, tienes esto, pero no es muy prudente que te operes porque está muy cerca del tallo cerebral, este problema. Y ahí era un ovillo, era un enredijo de vasos, es una malformación arteriovenosa pegada al tallo cerebral, ¿verdad? En la medida que vayamos nosotros quitando esos vasos, coagulándolos, podemos coagular un vaso que resulte de utilidad para irrigar el tallo cerebral y nos vamos a meter en muchos problemas. No, pero es que yo no puedo vivir así. Total de sacarle yo mucho la vuelta y de preguntarle a mis colegas y decirle qué harías tú. Y no, yo no le entraba. Pero pues yo le tenía mucho afecto a este paciente y dije, pues lo vamos a hacer porque ya me convenciste. Pero sí, en toda la práctica de la medicina tenemos una serie de documentos de protección que se llaman
consentimiento informado. Sí, claro. Entonces, explica y se le explica y se le explica al paciente. Y, no, no, yo le firmo lo que Sí, sea y yo que hago sí, esto y los que hago riesgos. todos los riesgos para estar bien consciente. Pues sí, lo llevamos al quirófano y lo operamos y le hicimos una resección de ese enredijo de vasos y pues salió bien el paciente, nos dimos la alta del hospital, pero quizá al mes volvió otra vez el tic y Mm, dije, pues ya no, ya no, no, yo sí quiero y yo sí quiero y quiero que le siga porque disminuyó y me sentí muy bien, etcétera, etcétera. Y total, me convenció y lo volvimos a llevar al quirófano. Y le decía yo, los riesgos son muy grandes. ¿Qué tiene? Prefiero morirme a seguir en teniendo. serio. Bueno, entonces lo llevamos al quirófano y dije, pues voy a hacer como que le quito los vasos, pero pues no se los voy a quitar. Pero estando allá en la cirugía veía los vasos yo y pues iba coagulándolos poco a poco hasta que los coagulé, pero el paciente no despertó. No despertó y a los 10 días falleció. Ese paciente me ha dejado a mí marcado para toda la vida, yo creo, porque dice uno, pues debía de haberme negado totalmente, pero estaba seguro yo que ese se iba a ir con otro, con otro, y con otro, y con otro, hasta No, encontrar. Es como esas señoras que se operan con un, de la cara con un cirujano plástico y no quedan conformes y van con otro y claro. llega el momento que después de la 10ª cirugía ya parecen un monstruo y quieren seguir. Sí, y Hay pues un con, ujú. O sea, con la pura respuesta que le dio, que prefiero morir que tener así el es, tic, ya con es, eso ya sabes que no va a detenerse hasta que se le quite el tic. así es. Y pues sí se le quitó, pero no despertó el paciente. Y ni modo, pues, ¿qué podemos hacer? En Y algún momento podría haber sangrado y haberse muerto de todas maneras, pero pues ese es un pensamiento consolador para mí, ¿verdad? Pero no es así, porque yo operé, pues no sé cuántas malformaciones arteriovenosas en diferentes partes del encéfalo y pues la mayor parte salieron bien. claro. Y mm, perdone la pregunta tal vez un poco personal, pero ¿cómo maneja estos casos donde, bueno, pues el paciente pues perdió la vida con consentimiento informado? ¿Cómo lo maneja usted psicológicamente para pues mantener su estado Pues mental? pues no te sabría decir cómo, porque se supone que estamos ya acostumbrados cuando manejamos una especialidad así como esta, pues ten los riesgos, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que estoy preparado para hacer, pero no puedo hacer más. Cuando tenemos un tumor de esos invasivos y le decimos, pues ya no hay que hacerle más, no se puede. La mayor parte de los pacientes y los familiares lo entienden y se van a bien morir, ¿verdad? A su casa. Pero bueno, pero hay otros pacientes que están bien, como este paciente que estaba bien, pero tenía un tic, ¿verdad? Que él no toleraba el tic, ¿verdad? En su cara. Y así es. Ahora veo pacientes con TIC y me acuerdo inmediatamente y le digo, pues yo ya no lo opero. Afortunadamente, ahí sí digo yo, afortunadamente actualmente, pues yo ya no opero en general esas cosas. Hace 2, 3 años ya operé el último y ya. Ok. Ujú. Y bueno, ya para terminar, la última pregunta. Usted como neurocirujano y que tiene este conocimiento sobre las diferentes áreas del cerebro
que maneja nuestras decisiones, nuestras emociones. ¿Qué suele contestar a la pregunta sobre si tenemos voluntad propia? Si tenemos voluntad propia, pues yo creo que yo puedo contestar con una sola palabra y puedo decirte sí, sí tenemos. Pero podría yo decir también, pues sí debemos de tener, si tenemos la destreza para eso. O te puedo contestar también, pues sí, todo lo que hago es porque yo decido hacerlo. Y eso ya es una forma de voluntad propia, Claro, ¿verdad? Ahora, si entendemos la voluntad como una manera de pensar o una manera de guiar nuestro trayecto por la vida, pues también y si el grupo de decisiones que tomamos es porque uno es voluntarioso. A veces la palabra voluntarioso pues implica una serie de cosas que no corresponden mucho a querer hacerlo, a poder hacerlo, a aspirar a hacerlo. Hay una situación que a mí me llama mucho la atención a veces, que el paciente, como este paciente del TIC, él quería ser mejor y yo le decía a él, mira, hay que tener aspiraciones, pero hay que aspirar a la normalidad, entendiendo por la normalidad a como somos la mayoría. Y él me contestaba, pero inmediatamente, sí, pero yo no soy normal. sí, Y yo le decía, eres normal con un tic. Por eso no soy normal. Y era una serie de discusiones que tenía yo con él, claro. ¿verdad? Por eso se me quedó grabado ese paciente. Sí, Esa es la situación de la voluntad propia, pues no te podría yo abundar en ese sentido, porque todo lo que hacemos es por voluntad propia. claro, y o sea, al final del día, pues somos pues nuestro cerebro y, o sea, lo que nuestro cerebro esté queriendo, o sea, queriendo hacer, pues ese somos nosotros. En teoría, si tenemos voluntad propia, si nosotros somos las respuestas de nuestro cerebro. Así es, así es. Pues yo creo que ya abarcamos lo que tenía planeado. También tengo entendido que, bueno, mi amigo, el que me contactó con usted, me dijo que ha sido de los pioneros y me parece que hizo eh, pues sí, fue de los pioneros en hacer varias cirugías experimentales. Y me gustaría saber qué cirugías son estas y por qué son experimentales. No, no, no hacemos cirugías experimentales en seres humanos. Sí, Hicimos muchas cirugías, eh, todo lo que es microcirugía, es decir, lo que se tiene que valer uno de un microscopio, pues lo hacíamos en ratas. Y es hacer, junto con un fisiólogo, pues hacer implantes de electrodos en el cerebro de la ratita o hacer suturas de arterias de la rata que serían como un hilito y hacer una sutura para que quede patente, es decir, que quede un aporte sanguíneo. Primero quitábamos o triturábamos una arteria y provocábamos un pequeño infarto y luego hacíamos una anastomosis para que ese infarto recibiera aporte sanguíneo ok, y así, ¿verdad? Esta cirugía vascular intracerebral, pues ya no me tocó hacerla como la hacen ahora, ¿verdad? Que lo hacen con una serie de elementos muy avanzados. Eh, Platico mucho con Pérez Garza, que es otro neurocirujano,
pero es joven, ¿verdad? Con Vladimir Hernández, que es otro neurocirujano, también joven, y ellos pues traen una serie de metodologías que yo ya no dominé y por eso pues, no está justificado. Cuando tengo que operar, cuando veo, hago yo la indicación quirúrgica de un paciente, entonces Ok. ellos están a veces medios apenados o obligados a invitarme a la cirugía, pero les digo no, no, porque uno adopta ciertas actitudes paternalistas y a decirles eh, que cómo le hagan y Sí. hazle así y jálale acá y muévele aquí y córtale y eso no es justo para un cirujano, a menos de que seamos muy amigos y te diga, "Bueno, ya párale", como yo tenía un alumno, ¿verdad? Neurocirujano que me decía, ya, voy a detenerme hasta que se calme usted y me quite esa actitud paternalista. Ya, pues, operé con él 2 o 3 veces y ya no. Ok. Sí, sí. Y bueno, pues ya se está haciendo tarde, ya se nos acabó nuestra hora, pero Sí. me gustaría agradecerlo mucho por aceptar la invitación. Estoy muy contento con la conversación que tuvimos. Espero que las personas que estén escuchando hayan aprendido bastante porque yo lo hice. Pues muchas gracias a ti. Estoy, pues ahora, con todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas, porque tengo ya 8 meses yo encerrado aquí dentro de ven, para no salir, porque pues, se supone que formo Claro, parte de la población de riesgo. sí. Pero, así. Pues muchas gracias. Espero Gracias. se repita para una siguiente conversación. Y bueno, muchas gracias. Ándele pues. Dale, Gracias a ti. Hasta luego. adiós. Hasta luego.